Qué bueno, un saludo para don Luis. Entonces, señores, miren, quiero hablar de las críticas, algunos aspectos de la crítica que hizo el aspirante presidencial del PLD, Abel Martínez, al discurso del presidente Abinader. Ustedes saben que analizamos el discurso del presidente Abinader y en el momento en que estamos analizando el discurso del presidente Abinader, yo creo que nuestra prioridad era el enfoque del presidente. Ya hay otros aspectos que uno lo ve posteriormente. Entonces se produjo un mensaje del presidente, del aspirante presidencial, el alcalde de Santiago, aspirante presidencial del PLD, Abel Martínez, que preferimos posponer para comentarlo un poco más adelante. En algunas puntualizaciones de las críticas que hace Abel Martínez, que yo creo que no son descabelladas. No están en el ánimo de una oposición por oposición, porque hay cosas que obedecen a una realidad que no se puede ocultar. En el tema de los combustibles, que él menciona el tema de los combustibles, por ejemplo, él dice que estamos peor en combustible porque aunque los precios internacionales de estos han bajado, el gobierno los ha mantenido igual. Bueno, eso es verdad. Eso es verdad, eso es innegable. Creíamos que la guerra en Ucrania iba a tener unos efectos hacia el alza de los precios internacionales del petróleo. Pero se presentaron unos acontecimientos que han neutralizado el efecto de la guerra en Ucrania. ¿Cuál ha sido el principal? El hecho de que China ha mantenido una recuperación lenta de su economía. No sé si lenta a propósito, porque los chinos quieren, después de haber crecido bastante, quieren equilibrar su crecimiento. Y quieren, que la mayoría de su población esté un poco más equilibrada en cuanto a los niveles de crecimiento. Probablemente eso impacta no solo la política contra el COVID, en el hecho de que China ha mantenido todavía una economía con baja demanda. Bueno, eso ha repercutido en la baja de los precios del petróleo. Eso ha repercutido en la baja de los precios del petróleo. Y esa baja ya no tiene una semana, ya no tiene un mes. Es decir, debemos estar hablando que tenemos que tener más de 4 meses, de 4 a 5 meses, con precios bajos de petróleo. Hay una explicación que da el gobierno, y el ministro Ito Bisonó, cuando estuvo conversando con nosotros en el Congreso, lo decía. Bueno, señores, él decía, es verdad que ha bajado el petróleo, pero nosotros importamos derivados del petróleo que vienen terminados, y la baja en esos derivados no es igual a la baja de los precios del petróleo. En eso el ministro tiene en parte razón, pero solo en parte, porque la noticia es que ha bajado el petróleo, pero también ha bajado sus derivados. Y prácticamente han bajado en una proporción a la baja de los precios del petróleo. Eso no se ha reflejado en los consumidores.
¿Cuál es la otra razón que tiene el gobierno? Y ahí hay que ser también comprensible, pero hay que explicársela a la gente. La otra razón es que el gobierno pues subsidió los precios altos y acumuló un gran déficit subsidiando precios altos y está aprovechando esta baja para recuperar parte de lo que invirtió subsidiando precios altos. Pero eso hay que explicarlo y el propio gobierno ver si ya que ha pasado un tiempo prudente, sigue recuperando en parte los precios altos, el subsidio de precios altos, pero ya le va comunicando, ya tiene que irle comunicando a los usuarios el beneficio de una baja en los combustibles. Tiene que aplicar el beneficio de una baja en los combustibles. Que cae muy bien porque esta semana todos los usuarios de los servicios bancarios han recibido un encariñamiento en cuanto a las tasas. Es decir, que hay una variación casi genérica en cuanto a las tasas que la gente que tiene préstamo pues tiene que pagar. Aunque el Banco Central volvió a congelar su política monetaria, de tasa monetaria, pero la banca ya tenía varias cuestiones acumuladas y parece que se pusieron de acuerdo y recientemente clientes de distintos bancos me han informado que han recibido un cariñito con relación al encarecimiento de sus préstamos. Entonces, ahí nadie puede decir que esa crítica carece de fundamento. Es decir, esa crítica está basada en una realidad. Han bajado los precios de los combustibles, han bajado los precios del petróleo y esa baja ya tiene un tiempo prudente. Y ya eso debería estarse reflejando en algún modo en los consumidores, aunque el gobierno también aproveche para recuperar parte de lo que invirtió en los precios altos del petróleo. Entonces, él dice que también se refiere al tema del endeudamiento. A 2 años y 6 meses, el gobierno del PRM le han aprobado unos 24,000 millones en préstamos y le han colocado más de 240,000 millones de pesos en bono. Esto dice Abel Martínez que esto está superando así la cartera de préstamos de los últimos 6 años del gobierno del PLD. Bueno, esa crítica al endeudamiento es una crítica también que es una crítica objetiva. Entonces, él dice que el gobierno no solamente miente, sino que además está entregando nuestra soberanía. El presidente dijo que la política migratoria, bueno, ahí se refiere al tema de la ley de trata de blanca que el gobierno retiró, pero retiró esa ley, pero fíjense ya cómo andamos con un decreto inconstitucional donde el gobierno le está ordenando a la entidad de salud pública que tiene que homologar medicamentos, que cuando esos medicamentos vengan de Estados Unidos, que mire para otro lado y en 48 horas pues haga la homologación. Estados Unidos, que hay otro aspecto que tenemos que insistir, pues es muy difícil presentarse a una farmacia sin una receta. Sin una receta usted puede ir a buscar un antigripal, una cosa así, pero ya cuando va a comprar un medicamento tiene que ir con una receta.
En la República Dominicana hay medicamentos recetados, pero hay una parte importante de medicamentos que se venden sin receta. Por lo tanto, cuando nosotros homologamos, tenemos que tomar en cuenta una serie de cosas al llevar a cabo esos procedimientos. Entonces, hay otros aspectos, pero quería solamente destacar estos aspectos del cuestionamiento que hizo Abel. Quiero referir